Llegamos en este sábado 8 de agosto al final de la 18ª semana del tiempo ordinario. El pasaje que hemos escuchado es una síntesis del recorrido hasta ahora del Evangelio de San Mateo, es el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. El tema central de nuestra reflexión en este sábado es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Para qué necesitamos la fe? La Iglesia define la fe como una virtud teologal, es decir, como un don, como un regalo de Dios. Nadie se da la fe a sí mismo, la fe es un regalo que da Dios. Es un don de Dios, es un don que nace de Dios, que sale de Dios, por eso es una virtud teologal, igual que la esperanza e igual que la caridad. Una fe tan fuerte que es capaz de mover montañas en la oración es lo que Jesús hoy nos está pidiendo. La lectura del Evangelio que acabamos de escuchar, ¿qué es lo que nos propone el Señor? ¿Qué cosa ha respondido Jesús ante la falta de fe de sus discípulos? Si tuvieran fe, les dijo, como un grano de mostaza, habrían dicho a esa montaña, otra traducción dice a ese sicómoro, arráncate y plántate en el mar, y les habrían obedecido. Si pensamos en la semilla de mostaza, que es realmente pequeñísima, pero Jesús dice que basta tener una fe así, pequeña, pero verdadera, sincera, para hacer cosas humanamente imposibles e impensables. Y es verdad. Seguro que todos nosotros conocemos a personas sencillas, a personas humildes, pero con una fuerza y una fe fortísima, que verdaderamente son capaces de mover montañas. Muchas veces la gente más sencilla, más simple, incluso la más pobre, nos regalan y nos dan una enseñanza continua de lo que significa la fe y el valor de la fe. Creen tanto, esperan tanto en el Señor, confían tanto en el Señor y en su providencia, que tal vez nosotros nos quedamos pequeños ante tanta confianza en Dios. Por eso la fe necesita un corazón pequeño, un corazón humilde. Necesitamos volvernos los anagüines de Dios, es decir, los pobres de Dios, los pobres de Yahvé, así como la Virgen María, cuando nos recordó en su magnífica celebra todo mi ser la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación, no mi grandeza, no mi orgullo, no mi prepotencia, sino mi sencillez. Una fe que surge desde la sencillez es una fe que va cada vez siendo más fuerte, pero una fe que se construye en nuestras propias prepotencias, esa fe no es verdadera, es una fe aparente, porque es una fe confiada en nosotros, no confiada en Dios. Pensemos, por ejemplo, en tantas mamás y papás verdaderos que afrontan situaciones muy pesadas. O pensemos también actualmente en ciertos enfermos, incluso aquellos enfermos gravísimos, que en medio de su enfermedad transmiten una gran serenidad a quien los va a visitar o a su propia familia que les acompaña. Hay personas que nos regalan a nosotros una fe
que no se hacen vanagloria de lo que creen, sino que más bien son capaces de pedir a Jesús como nos lo recuerda el Evangelio. Ya el capítulo 17, versículo 10 del Evangelio de San Lucas dice: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Cuánta gente entre nosotros tiene esta fe fuerte, humilde, que hace tanto bien? Cada uno de nosotros en la propia vida puede dar testimonio de Cristo, con la fuerza de Dios, con la fuerza de la fe, con la fe pequeñísima que nosotros tenemos, pero que debe de ser fuerte. Con esa fuerza dar testimonio de Jesucristo, ser cristianos con la vida, con nuestra entrega. ¿Y cómo tomamos esta fuerza? ¿De dónde la tomamos esta fuerza para avanzar en el camino? La tomamos de Dios en la oración. Por eso la oración es la respiración de la fe. En una relación de confianza, de amor, no puede faltar entonces el diálogo, y la oración se vuelve el diálogo del alma con Dios. Así, ya el catecismo de la Iglesia Católica nos resume y nos define lo que es la fe. El número 166 del catecismo dice: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe tampoco es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Con esa definición del catecismo queda claro que la fe es un don, es un regalo de Dios dado gratuitamente a nosotros, pero es un regalo que hay que pedirlo. Hay que pedir al Señor continuamente una fe verdadera, una fe sencilla, una fe pura, que nos ayude a confiar más plenamente en Dios que en nosotros mismos. Así también el mismo catecismo en el número 181 sigue diciendo que la fe es también una cuestión eclesial. Nadie se da la fe a sí mismo, nadie se da la vida a sí mismo. La fe tampoco es un acto aislado, nos decía el número 166 del catecismo. Con razón, ahora el número 181 dice que la fe es creer, es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Y San Cipriano de Cartago, citado en este mismo número, decía: nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre. Qué importante esta cita del catecismo en este día que reflexionamos sobre la fe, porque muchos creen tener una fe, pero separada de la Iglesia Católica. Una fe a sus anchas, una supuesta fe a sus anchas, vivida a sus criterios, alejada de la jerarquía de la Iglesia, alejada de la Iglesia que es su madre. Nadie puede tener una fe sin las directrices de la Iglesia, sin las directrices del Papa y de los obispos, sin las directrices de quienes acompañan y cuidan del pueblo y de la fe del pueblo, aquellos que han sido llamados para misionar, para pastorear la Iglesia. No se puede vivir la fe aislada. Una comunidad que se separa, por ejemplo, de su propia parroquia, o agentes de pastoral que se separan de su propia parroquia, ya no están viviendo una fe católica, ya no viven una fe como nos lo menciona y nos lo dice la Iglesia,
ya están viviendo una fe protestante. Es decir, eso les separa de manera radical de la iglesia. La fe es un acto eclesial. Yo no tengo una fe vivida en el aire, yo no vivo mi fe en el aire. Yo vivo mi fe en una comunidad concreta. Aunque esa comunidad concreta no la estemos reuniendo, eso no significa que la iglesia no exista ya. Porque la iglesia no son las paredes, el templo que cerramos las puertas por responsabilidad de sanidad. No nos referimos a eso. La iglesia no son las paredes, eso se llama templo. La iglesia somos nosotros. La iglesia es cada persona bautizada. La iglesia es una familia cuando vive los valores del evangelio. Esa es la iglesia. Y la iglesia, nos recuerda el catecismo, precede, engendra y conduce y alimenta nuestra fe. Por eso nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre. Si una persona o una comunidad en la fe que dice profesar se aparta de las directrices de su parroquia, de su diócesis o de la iglesia universal, ya no es una iglesia. Ya deja ellos de ser católicos y dejan de ser iglesia y se convierten en una secta protestante, porque ya protestan de los valores y de los fundamentos de la iglesia, que es madre y que es maestra. Supliquemos hoy al Señor jamás abandonar nuestra fe con sentido eclesial. Y segundo, que el Señor nos regale una fe sincera, humilde, capaz de romper todas las barreras que nos apartan de la alegría del Evangelio. Así sea. Amén.